El aguacero había llegado sin anunciarse, como un pariente malhumorado que patea la puerta en lugar de tocar. El cielo de San Jacinto de las Lluvias, normalmente de un azul dócil salpicado de nubes de algodón, se había vuelto de un gris panza de burro, pesado y amenazante. Las gotas, primero tímidas, casi pidiendo permiso al golpear los adoquines centenarios de la calle, se habían convertido en un torrente furioso que lavaba el polvo del mundo y lo reemplazaba con un estruendo constante. Yo, Elodia, desde la ventana de mi panadería, El Milagro, observaba la cortina de agua. A mis 72 años, había visto suficientes tormentas como para saber que ésta traía algo más que agua. Había un dejo de tristeza en el aire, una melancolía que se colaba por las rendijas de las viejas ventanas de madera, la misma melancolía que a veces se instalaba en mi pecho desde que Ramiro, mi viejo, se me había adelantado en el viaje hacía ya 5 años. La panadería era mi ancla, mi propósito definido. Cuando Ramiro partió, el silencio de la casa era un grito. Los días se estiraban como una masa sin levadura, planos y sin sabor. Fue entonces que recordé sus palabras, las que me repetía como un mantra cada vez que yo dudaba de mis fuerzas. Mi viejita, tienes dentro de ti un horno más potente que el de leña. No dejes que se te apague. Y no lo dejé. Convertí nuestra pequeña cocina en el corazón de El Milagro. Con mis manos artríticas pero firmes, amasé mi dolor. Le di forma de conchas, de polvorones, de campechanas, y lo horneé hasta transformarlo en algo que pudiera dar consuelo a otros. La gente del pueblo decía que mi pan tenía alma. Yo sabía que tenía la memoria de un amor que ni la muerte había podido enfriar. Mi rutina era un ritual sagrado. Despertar antes que el sol, conversar con los ingredientes, sentir la masa viva bajo mis dedos y luego el olor a gloria que inundaba la calle y atraía a los vecinos como un imán. Era una vida tranquila, ordenada, construida sobre los cimientos de la disciplina y el recuerdo. Pero esa tarde, la rutina se rompió. En medio del diluvio, justo debajo del farol que parpadeaba intermitentemente al otro lado de la calle, vi una figura pequeña e inmóvil. Al principio pensé que era una ilusión, una mancha en el vidrio empañado por el vaho de mi respiración. Limpié el cristal con el dorso de la mano y enfoqué la mirada. No, no era una ilusión. Era un niño, un chamaquito de no más de 7 u 8 años, empapado hasta los huesos, con el pelo oscuro pegado a la frente y los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara abrazarse a sí mismo para no desarmarse. Estaba parado frente a la casa de los nuevos vecinos, esa pareja joven que había llegado hacía unos meses y de la que poco se sabía, salvo que el hombre tenía una mirada dura y la mujer una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Mi primer impulso fue el de cualquier abuela. El corazón se me hizo un puño. ¿Qué hacía esa criatura ahí, aguantando semejante castigo del cielo? Era una locura. El agua corría por la calle como un río enojado, arrastrando hojas y basura. El viento soplaba con rachas que hacían chillar los cables de la luz, y él ahí, como una estatua de sal bajo la tormenta. Miré el reloj de la pared, un viejo cucú que Ramiro me había regalado. Las 4:30. Llevaba ahí por lo menos 10 minutos, desde que la lluvia se había soltado con furia. Sentí una urgencia que me sacó de mi letargo contemplativo. Esto no estaba bien. Un niño no debe esperar bajo la lluvia. Un niño debe estar adentro, al calor de un chocolate, con los pies secos y el corazón contento. Dejé el trapo con el que secaba el mostrador y me puse mi rebozo, el de lana gruesa que usaba para los mandados en invierno. Ni siquiera pensé en buscar un paraguas. La prisa era más grande. Abrí la puerta de la panadería y el estruendo del aguacero me golpeó, junto con un rocío frío que me erizó la piel. ¡Chamaco!, le grité, pero mi voz fue devorada por la tormenta. No me escuchó, o no quiso escucharme.
Crucé la calle con la torpeza propia de mi edad, sintiendo cómo los adoquines resbalosos amenazaban con traicionarme a cada paso. El agua se me metió en los zapatos, un frío inmediato que me subió por los tobillos. Cuando llegué a su lado, me paré un momento para recuperar el aliento. Él ni se inmutó. Tenía la vista fija en la puerta de la casa, una puerta de madera oscura, cerrada a cal y canto. No había luces encendidas adentro, ninguna señal de vida. El niño temblaba, pero no por el frío, o no solo por eso. Era un temblor más profundo, uno que nacía del miedo. Me arrodillé a su lado con dificultad, sintiendo un pinchazo de dolor en la cadera. El agua me empapó las rodillas de la falda. «Mijo», le dije poniendo mi mano sobre su hombro. Estaba helado, como un pajarito caído del nido. «¿Qué haces aquí afuera con este diluvio? Te vas a enfermar, criatura. Vente conmigo a la panadería, te doy un chocolatito caliente y un pan dulce. Ándale». Él giró la cabeza lentamente, como si le costara un mundo apartar la vista de la puerta. Sus ojos eran enormes, oscuros y profundos, y en ellos vi un miedo tan antiguo que no correspondía con su edad. Eran los ojos de un viejo atrapado en el cuerpo de un niño. Me miró no a mí, sino a través de mí. Su vocecita, cuando por fin salió, fue un susurro frágil, casi inaudible contra la sinfonía caótica de la lluvia. «No puedo», dijo, y volvió a mirar la puerta. «Tengo que esperar». «¿Esperar a quién, mi amor? ¿A tu mami, a tu papi? Diles que salgan, que te metan a la casa. Mira cómo estás, todo mojado». Mi voz intentaba ser un bálsamo, una caricia de palabras para calmar esa tensión que le vibraba en todo el cuerpo. «Ella no puede salir», respondió, y su labio inferior tembló. «Él no la deja». Esa frase, esas 5 palabras cayeron en mi corazón como piedras en un pozo. «Él no la deja». De repente, la tormenta, el frío, la calle inundada, todo pasó a un segundo plano. La imagen se aclaró con una nitidez dolorosa. La mujer de la sonrisa triste, el hombre de la mirada dura y ahora el niño, el vigía, el centinela de una prisión invisible. Sentí una oleada de furia helada, una rabia justa y a la vez impotente. Esto era más que un niño bajo la lluvia, esto era un grito de auxilio silencioso. «Está bien, mijo. No te preocupes, tú quédate aquí un momentito más. No te muevas, voy a ir por ayuda, ¿sí? Voy a buscar a alguien que nos ayude a que tu mami pueda salir. No tardo nada, te lo prometo». Mi mente, esa mente que había aprendido a planear la producción de pan para toda una semana, que calculaba levaduras y temperaturas, se puso a trabajar a una velocidad vertiginosa. Necesitaba ayuda. No podía derribar esa puerta yo sola. Necesitaba a la comunidad, a la gente de bien. Necesitaba un plan. El niño asintió, apenas un movimiento de cabeza. Su fe en mis palabras era tan pura y tan inmerecida que me dolió. Me levanté, con más agilidad de la que mis años sugerían, impulsada por la adrenalina y la indignación. Corrí de vuelta a la panadería, sin importarme ya el riesgo de caer. Entré, dejando un rastro de agua y determinación en el piso de mosaico. No había tiempo para secarse. Había que actuar. Mi primer pensamiento fue don Genaro, el dueño de la tlapalería de la esquina, un hombre de la vieja guardia, amigo de Ramiro de toda la vida. Su palabra tenía peso en el barrio. Tomé el teléfono del mostrador, ese viejo aparato negro de disco, y marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 1, 2, 3 veces. «Bueno», respondió su voz rasposa. «Genaro, soy yo, Elodia», dije, tratando de que mi voz no se quebrara. «Necesito tu ayuda. Es urgente». Le conté lo que había visto, lo que el niño me había dicho. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de comprensión y gravedad. «Voy para allá», dijo finalmente. «No hagas nada sola. Espérame en tu tienda». Mientras esperaba, mi mente era un torbellino. ¿Qué clase de monstruo deja a un niño a la intemperie como castigo o como guardián? ¿Qué estaba pasando detrás de esa puerta cerrada? La imagen de la mujer,
Isabel, creo que así se llamaba, apareció en mi mente. La había visto un par de veces en el mercado, siempre un paso detrás de su marido, un hombre corpulento de nombre Ricardo. Ella compraba rápido, con la mirada baja, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Él, mientras tanto, la esperaba con los brazos cruzados, con una impaciencia que era casi una agresión. Los rumores del barrio, esos susurros que corren como el agua por las acequias, hablaban de gritos ahogados en la noche, de platos rotos, pero nadie hacía nada. El miedo es un mal consejero, y la gente prefiere pensar que son problemas de pareja. Pero un niño bajo la lluvia, eso ya no era un problema de pareja, era una atrocidad. Don Genaro llegó 5 minutos después, envuelto en un impermeable amarillo que lo hacía parecer un canario gigante. Traía consigo la calma de los hombres que han visto de todo en la vida. Entró a la panadería, se sacudió el agua y me miró con sus ojos pequeños y sabios. A ver, Elodia, cuéntamelo todo con calma. Se lo conté de nuevo, con cada detalle, con la angustia fresca en la voz. El temblor del niño, sus ojos, la frase lapidaria, él no la deja. Genaro escuchaba asintiendo lentamente, acariciándose la barba canosa. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento, mirando por la ventana hacia la casa de enfrente. El niño seguía ahí, un punto oscuro y tenaz en medio del aguacero. Mala cosa, Elodia, mala cosa, murmuró. Ese tipo, Ricardo, no me da buena espina. El otro día vino a la tienda a comprar una cadena y un candado, de los más gruesos. Me preguntó por herramientas para reforzar una puerta. Dijo que era por la seguridad, pero su mirada era la de un carcelero, no la de un protector. La información de Genaro añadió una capa más de horror a la situación. Reforzar una puerta, un candado. Ahora todo encajaba. La mujer estaba prisionera. El niño, su guardián forzado, su única conexión con el mundo exterior. Tenemos que hacer algo, Genaro. No podemos quedarnos de brazos cruzados, le urgí. Y lo haremos, respondió con firmeza. Pero con cabeza. Ese hombre es peligroso. Si vamos nosotros dos solos a tocarle la puerta, es capaz de cualquier cosa. Necesitamos más gente. Necesitamos a la autoridad. ¿La policía? Pregunté con escepticismo. El comandante Morales no era precisamente conocido por su diligencia en asuntos domésticos. Para él, lo que pasaba de puertas para adentro era sagrado, a menos que hubiera sangre en la calle. Sí, la policía, pero no iremos solos. Primero, vamos a hablar con el padre Miguel. La palabra del cura todavía tiene peso en este pueblo, y si él nos acompaña, Morales tendrá que escucharnos. Esto no es un chisme de lavadero, Elodia. Esto es un pecado a los ojos de Dios y un crimen a los ojos de los hombres. El plan de Genaro era sólido, una alianza, una fuerza conjunta. Recordé otra de las lecciones de Ramiro que a su vez había leído en uno de sus libros de superación personal. Las mentes que se unen en un propósito común crean una tercera mente, más poderosa que las individuales. Estábamos formando nuestro pequeño equipo de mentes maestras, como diría el libro. Yo, la observadora con el corazón herido. Genaro, el estratega con la sabiduría de los años. Y ahora íbamos a reclutar a la autoridad moral del pueblo. Está bien, asentí, sintiendo que una pizca de esperanza comenzaba a leudar en mi interior. Vamos con el padre. Le pedí a Genaro que se quedara vigilando desde la panadería mientras yo iba a la casa parroquial, que estaba a solo 2 cuadras. No quería dejar al niño completamente solo. Antes de salir, tomé 2 conchas recién horneadas, las más esponjosas, y las envolví en una servilleta de tela. También llené un termo con el chocolate caliente que siempre tenía listo en la estufa. Con mi rebozo bien amarrado y el corazón en un puño, volví a cruzar la calle, esta vez con una misión clara. Llegué de nuevo junto al niño. La lluvia no amainaba. Él seguía en la misma posición, un pequeño soldado en una guerra que no entendía. Me arrodillé de nuevo.
Mi hijo, te traje algo, le dije, ofreciéndole el termo y el pan. Toma, para que agarres calor. Ya fui a buscar ayuda. Un amigo mío, don Genaro, nos está vigilando desde mi tienda. Y ahora voy a buscar a alguien más. Pero necesito que me digas tu nombre, corazón, para saber cómo llamarte. El niño dudó un segundo, mirando el vapor que salía del termo. El olor a chocolate y pan dulce pareció romper una pequeña barrera en su armadura de miedo. Mateo, dijo en voz baja. Agarró el pan con sus deditos helados. Mateo, qué bonito nombre, le dije con una sonrisa que intentaba transmitirle toda la seguridad que yo misma no sentía. Bueno, Mateo, ahora vuelvo. No te desesperes. Estamos contigo. Me levanté y con paso rápido me dirigí a la casa del padre Miguel. Mientras caminaba, la lluvia me azotaba la cara, pero ya no la sentía. Solo sentía la urgencia, el peso de la promesa que le había hecho a ese niño llamado Mateo. Era una promesa que no pensaba romper. Cuando regresé con ayuda, él seguía ahí. Había oscurecido. El farol parpadeante arrojaba una luz amarilla y enfermiza sobre su pequeña figura. Don Genaro y el padre Miguel venían conmigo, sus rostros serios reflejando la gravedad de la situación. Nos acercamos a Mateo. Antes de que pudiéramos decir nada, él levantó la vista, sus ojos fijos en la puerta oscura de la casa. Luego nos miró a nosotros, una mezcla de esperanza y desesperación en su rostro infantil. Y entonces pronunció las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre, palabras que definían la profundidad de su lealtad y de su tragedia. Ella no ha salido aún. La casa parroquial olía a cera vieja, a libros antiguos y a la humedad que se filtraba por las paredes gruesas de adobe. El padre Miguel, un hombre de complexión delgada y cabello cano que peinaba con esmero hacia atrás, nos había recibido en su estudio. Era un cuarto pequeño, atiborrado de estantes con libros de teología y filosofía. Un escritorio de madera oscura cubierto de papeles y un crucifijo de plata que colgaba en la pared principal. Nos sirvió un té de manzanilla en tazas de porcelana ligeramente desportilladas. El contraste entre la calma ceremonial de la habitación y la tormenta que rugía en mi pecho era casi insoportable. Le conté la historia por tercera vez, y cada repetición parecía añadirle una capa de urgencia y de horror. Don Genaro intervenía de vez en cuando, aportando los detalles que él conocía sobre Ricardo, el hombre de la mirada de carcelero y la compra de las cadenas. El padre Miguel escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa, su rostro impasible al principio, pero poco a poco, una arruga de preocupación profunda se fue marcando entre sus cejas. Cuando terminé mi relato, el silencio en el estudio se hizo denso, solo interrumpido por el golpeteo incesante de la lluvia contra el cristal de la ventana. El padre Miguel suspiró, un sonido largo y cansado, como si el peso de los pecados de su rebaño se hubiera vuelto de repente más pesado. «Dios mío», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Lo que me temía». Había escuchado rumores, Elodia, chismes, cuchicheos después de la misa del domingo. Doña Elvira me dijo que escuchaba llantos por la noche. Don Anselmo, el carnicero, comentó que la señora Isabel a veces iba a comprar con marcas en los brazos, moretones que trataba de ocultar con las mangas largas, incluso en los días de más calor. «¿Y por qué nadie dijo nada, padre? ¿Por qué hemos dejado que esto llegue tan lejos?», pregunté, mi voz cargada de una frustración que rozaba la ira. «El miedo, hija. El miedo es una plaga que paraliza a los buenos, y el respeto mal entendido a la privacidad ajena. No hay que meterse en lo que no nos incumbe», dice la gente, pero se equivocan. La seguridad de un niño, la dignidad de una mujer, eso nos incumbe a todos. Es el mandamiento principal, amar al prójimo. Y el amor no es pasivo, es acción. El padre se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, su sotana negra susurrando contra el suelo de baldosas.
Se detuvo frente al crucifijo, contemplándolo por un momento. Ese hombre, Ricardo, vino a confesarse una sola vez, poco después de que llegaron al pueblo. Y no fue una confesión, fue un desafío. Hablaba de su derecho como hombre, de la obediencia que una esposa le debe a su marido. Sus palabras estaban torcidas, llenas de una soberbia venenosa. Intenté guiarlo, hablarle de la caridad, del respeto mutuo en el matrimonio. Se rió en mi cara. Dijo que los curas no sabemos nada de la vida real. Desde entonces no ha vuelto a pisar la iglesia. La confesión del padre nos heló la sangre. No estábamos tratando con un hombre simplemente temperamental. Estábamos ante un tirano doméstico que se había construido una fortaleza de justificaciones retorcidas para su crueldad. La situación era aún más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Entonces, ¿qué hacemos, padre?, intervino don Genaro, siempre práctico. Elodia y yo pensamos que debíamos ir con el comandante Morales, pero queríamos su apoyo. Con usted a nuestro lado, quizás nos tome en serio. Hacen bien, dijo el padre Miguel, volviéndose hacia nosotros con una nueva determinación en la mirada. Iré con ustedes. El comandante Morales es un hombre complicado. Le gusta el orden, pero a veces confunde el orden con la inacción. Le molesta que le compliquen la vida, pero no puede ignorar la voz de la iglesia y la de dos de los ciudadanos más respetados de San Jacinto. Vayamos ahora mismo. Cada minuto que ese niño pasa bajo la lluvia es una ofensa a Dios. Nos pusimos de pie, unidos en un propósito común. Nuestra pequeña alianza de mentes maestras estaba lista para enfrentar el primer gran obstáculo, la burocracia y la indiferencia institucional. Salimos de la casa parroquial y nos enfrentamos de nuevo al diluvio. El padre Miguel se puso un viejo sombrero de fieltro negro y se abrigó con una capa. Los tres, una procesión improbable de fe, sabiduría práctica y corazón de abuela, caminamos hacia la comandancia de policía que se encontraba en un costado de la plaza principal. La plaza, normalmente un hervidero de vida con niños corriendo, vendedores de globos y parejas de novios en las bancas, estaba desierta. El kiosco central parecía un esqueleto solitario bajo la lluvia torrencial. La comandancia era un edificio de una sola planta, con la pintura blanca descascarada y una bandera de México, mojada y pesada, colgando lánguidamente del asta. Entramos a una recepción pequeña y mal iluminada. Un oficial joven, con cara de aburrimiento, levantó la vista de una revista de deportes. Al ver al padre Miguel, se puso de pie de un salto, enderezándose el uniforme. «Padre, buenas tardes». «Qué sorpresa verlo por aquí con este tiempo», dijo tratando de sonar respetuoso. «Buenas tardes, hijo», respondió el padre con su autoridad natural. «Necesitamos ver al comandante Morales. Es un asunto de suma urgencia». El oficial pareció dudar. «El comandante está ocupado, padre. Está en una llamada importante». «Nuestra urgencia es mayor que su llamada», intervino don Genaro con voz firme. «Dígale que Elodia, la de la panadería El Milagro, Genaro, el de la tlapalería y el padre Miguel están aquí y no se moverán hasta hablar con él». El joven oficial, superado en rango moral y de edad, asintió y desapareció por una puerta al fondo. Unos minutos después, que se sintieron como horas, la puerta se abrió y apareció el comandante Morales. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote espeso y una expresión perpetua de fastidio, como si el mundo entero fuera una molestia personal para él. Llevaba el uniforme desabotonado en el cuello y olía ligeramente a café y a cigarro. «Padre, don Genaro, doña Elodia», dijo a modo de saludo sin sonreír. «¿A qué debo el honor de esta visita tan húmeda? Pasen a mi oficina, no se queden ahí». Su oficina era tan lúgubre como la recepción. Un escritorio metálico gris lleno de carpetas y papeles desordenados.
un mapa del municipio en la pared y un calendario de una marca de llantas con una modelo en bikini que parecía fuera de lugar junto a la imagen oficial del presidente. Nos ofreció asiento en unas sillas de plástico incómodas. Bueno, díganme, ¿qué es tan urgente que no podía esperar a que escampara?, preguntó, recargándose en su silla, que crujió bajo su peso. Comencé yo. Le relaté la historia de Mateo, el niño bajo la lluvia. Le hablé de mi conversación con él, de sus palabras exactas. Le describí su temblor, su miedo. Don Genaro añadió lo de la cadena y el candado y la actitud de Ricardo. El padre Miguel culminó el relato con su propia experiencia, la confesión fallida, los rumores de violencia, la preocupación de la comunidad. Hablamos con pasión, con convicción, presentando un caso que nos parecía irrefutable. Esperábamos una reacción de indignación, una llamada inmediata a la acción. En cambio, nos encontramos con un muro de escepticismo. El comandante Morales escuchó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Cuando terminamos, se recostó aún más, cruzó los brazos sobre el pecho y soltó un suspiro de fastidio. «A ver, déjenme entender», comenzó, en un tono condescendiente que me encendió la sangre. «Usted, doña Elodia, vio a un niño en la calle. Un niño que, según usted, le dijo que su mamá no podía salir porque él no la dejaba. Usted, don Genaro, le vendió una cadena a un tipo. Y usted, padre, escuchó chismes de viejas y un tipo le faltó al respeto en la confesión. ¿Eso es todo lo que tienen?» «Comandante, no son chismes», replicó el padre Miguel, su voz perdiendo la calma y adquiriendo un filo de acero. «Es el testimonio de gente honorable. Hay un niño en peligro, o como mínimo en un estado de abandono terrible. Hay una mujer que posiblemente está secuestrada en su propia casa». «Posiblemente», repitió Morales, saboreando la palabra. «Esa es la palabra clave, padre. Posiblemente. Yo no puedo actuar en base a posiblementes». «¿Tienen pruebas? ¿Alguien ha visto a ese hombre, Ricardo, golpear a su esposa? ¿Alguien ha visto el candado en la puerta? El niño tiene golpes, señales de maltrato. Porque si voy para allá y toco la puerta y el señor me dice que su hijo es un berrinchudo y que se salió a la lluvia porque no le compró un dulce, ¿qué hago yo? ¿Me disculpo por molestarlo o me arriesgo a una demanda por acoso de autoridad? La ley me ata de manos, ¿entienden? Esto suena a un problema familiar, un pleito doméstico. Y la ley es muy clara. En pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Era la excusa que temíamos, el muro burocrático que protegía al monstruo. La frustración era tan grande que sentí ganas de llorar, pero me tragué las lágrimas y las convertí en fuerza. Recordé las palabras de Ramiro sobre la persistencia. No podíamos rendirnos al primer no. «Comandante», dije, inclinándome hacia adelante, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Yo no sé mucho de leyes. Yo sé de pan, sé de gente, y sé lo que vi en los ojos de ese niño. Vi un terror que usted no ha visto en ninguna de sus carpetas. Ese niño no está haciendo un berrinche. Ese niño está montando guardia. Está pidiendo ayuda de la única manera que puede. Y si nos equivocamos, y si es solo un pleito, el ridículo lo hará usted por unos minutos. Pero, ¿y si tenemos razón? ¿Y si mientras estamos aquí discutiendo leyes, esa mujer está siendo golpeada? O algo peor, ese peso lo quiere cargar en su conciencia, comandante. Porque yo no. Mis palabras parecieron golpearlo, al menos un poco. Su expresión de fastidio vaciló por un instante. Miró al padre Miguel, luego a don Genaro, dos hombres cuya integridad era incuestionable en San Jacinto. Podía desestimarme a mí como una vieja sentimental, pero a ellos dos juntos era más difícil. Aún así no cedió. «Mire, doña Elodia, le agradezco su preocupación, de verdad, pero necesito algo más. Un delito flagrante, un testigo directo, algo. Vayan a casa,
Si la situación empeora, si escuchan gritos, si ven algo concreto, llámenme inmediatamente, pero por ahora mis manos están atadas. Se levantó, dando por terminada la reunión. Era un no definitivo, envuelto en un papel de falsa cooperación. Salimos de la comandancia derrotados. La lluvia seguía cayendo con la misma furia, como si el cielo llorara por nuestra impotencia. Nos paramos bajo el alero del edificio municipal, los tres en silencio, el peso de la derrota sobre nuestros hombros. Habíamos chocado contra el muro de la indiferencia y habíamos rebotado. ¿Y ahora qué?, suspiró don Genaro, metiendo las manos en los bolsillos de su impermeable. El padre Miguel miraba la plaza inundada, su rostro sombrío. La ley de los hombres nos ha fallado. Tendremos que apelar a una ley más alta, y a la nuestra. Fue en ese momento que la imagen de Mateo volvió a mi mente, tan clara y tan nítida. Su carita, sus ojos, su lealtad inquebrantable. No podíamos fallarle. Si la autoridad no iba a actuar, entonces la comunidad tendría que hacerlo. Mi derrota se transformó en una nueva clase de determinación, una determinación más fría, más calculadora. Si el comandante Morales necesitaba una prueba, un testigo, entonces tendríamos que conseguírselo. Y solo había una persona que podía dárnosla. «El niño», dije en voz alta, interrumpiendo el silencio. «Mateo, él es nuestro testigo. La ley no quiso escucharnos a nosotros, los adultos. Quizás es hora de que escuchemos nosotros al niño. Él sabe lo que pasa adentro. Él tiene la llave, no la del candado, sino la de la verdad. Necesito hablar con él de nuevo, sola, con calma, ganarme su confianza por completo. Él nos dirá qué hacer». Don Genaro y el padre Miguel me miraron. En mis ojos no debieron ver a una anciana panadera, sino a una generala a punto de trazar un nuevo plan de batalla. Mi equipo de mentes maestras había sufrido un revés, pero no se había disuelto. Simplemente necesitaba una nueva estrategia. Y esa estrategia comenzaba y terminaba con la frágil figura que nos esperaba, paciente y testaruda, bajo la implacable lluvia. Fue entonces cuando los tres, empapados y descorazonados, pero no vencidos, volvimos sobre nuestros pasos. Fue al llegar a la esquina, al ver de nuevo la escena que había dado inicio a todo, cuando Mateo levantó la vista y nos dijo, con una voz que era la encarnación misma de la esperanza rota: «Ella no ha salido aún». Y yo supe, con una certeza absoluta, que no nos iríamos de ahí hasta que esa puerta se abriera, cueste lo que cueste. La noche había caído por completo sobre San Jacinto, una noche sin estrellas, ahogada bajo el manto espeso de nubes y la cortina incesante de la lluvia. El farol de la calle era la única fuente de luz, una luz amarillenta y temblorosa que alargaba las sombras y le daba al escenario un aire de pesadilla. Mateo seguía ahí, un monumento a la lealtad infantil, aunque el frío y el cansancio ya hacían mella en su pequeña figura. Había terminado el pan y el chocolate, pero el calor que le proporcionaron había sido efímero. Ahora temblaba de nuevo, un temblor visible incluso a la distancia. El padre Miguel y don Genaro se habían quedado en la esquina, bajo el pequeño techo de una tienda cerrada, como dos centinelas silenciosos, dándome el espacio que les había pedido. Sabían que este próximo paso era delicado y requería de un tacto que solo la paciencia de una abuela podía ofrecer. Antes de acercarme a Mateo, volví a mi panadería. El calor del horno me abrazó como un viejo amigo. Me moví con un propósito renovado. Dejé el rebozo empapado y me puse un suéter de lana seco y grueso. Busqué en el baúl de los recuerdos de Ramiro y saqué una de sus viejas cobijas de lana, de esas pesadas, con patrón de grecas, que pican un poco pero abrigan el alma. También tomé una pequeña silla de madera, de las que usaba para sentarme a desgranar el maíz. Iba preparada no para un encuentro fugaz, sino para una vigilia. Si Mateo iba a esperar, yo esperaría con él. No en silencio,
no como una espectadora, sino como una aliada activa, una cómplice en su espera. Crucé la calle una vez más, armada con la silla y la cobija. El agua seguía corriendo por mis tobillos, pero ya no me importaba el frío. Me acerqué a Mateo despacio, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarlo. Él levantó la vista cuando me vio llegar con mis pertrechos. En sus ojos no vi sorpresa, sino una especie de resignada curiosidad. «Hola otra vez, Mateo», le dije en voz baja y suave, como si le hablara a un gorrión asustado. «Parece que la lluvia no tiene ganas de irse, ¿verdad? Y como tú no te vas a mover de aquí y yo no te voy a dejar solo, pensé que podíamos ponernos un poco más cómodos». Desdoblé la pequeña silla y la puse a su lado, muy cerca de él, pero sin invadir su espacio. Luego abrí la cobija de lana. «Esta era de mi esposo, Ramiro», le conté, mientras se la echaba con cuidado sobre los hombros. Decía que era mágica, que espantaba el frío y las tristezas. Envolví su pequeño cuerpo tembloroso en la lana gruesa. Él se dejó hacer, un gesto de sumisión que me partió el corazón. Lo arropé bien hasta el cuello. El olor a naftalina y a recuerdos se desprendió de la tela. «Gracias», susurró, tan bajo que casi no lo oí. «De nada, corazón». Me senté en la sillita a su lado. Ahora estábamos los dos juntos, mirando la misma puerta cerrada, compartiendo la misma espera bajo la lluvia. Por un largo rato no dije nada. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio de compañía, de solidaridad. Dejé que se acostumbrara a mi presencia, que sintiera que yo no estaba ahí para presionarlo, ni para llevármelo, sino simplemente para estar, para compartir su carga. El único sonido era el golpeteo rítmico de la lluvia sobre nosotros y sobre el asfalto. Después de lo que parecieron ser 10 o 15 minutos, comencé a hablar, pero no de él ni de su mamá. Le hablé de cosas sencillas, de mi panadería. ¿Sabes cuál es el secreto para que las conchas queden bien esponjositas, Mateo? No es la harina ni el azúcar, es la paciencia. Tienes que dejar que la masa respire, que crezca a su tiempo. Si la apuras, se pone dura y triste, como las personas, ¿no crees? A veces necesitamos nuestro tiempo para estar listos. Él no respondió, pero sentí que me escuchaba. Su cuerpo, envuelto en la cobija, se había relajado un poco. El temblor había disminuido. A mi esposo Ramiro le encantaban las campechanas. Podía comerse una docena de una sentada, continué, mi voz tejiendo una red de normalidad en medio de la situación anormal. Era un hombre bueno, muy fuerte, construyó nuestra casa con sus propias manos. Pero su verdadera fuerza no estaba en sus brazos, sino aquí, dije, señalando mi corazón. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, sabía escuchar el silencio, como tú, Mateo. Eres bueno para escuchar el silencio. Fue entonces cuando él habló. «Ella también sabe escuchar el silencio», dijo, su voz un poco más firme. «Cuando él grita, ella se queda callada, callada, y me mira, y con los ojos me dice que no tenga miedo, que va a pasar». Una daga se clavó en mi pecho. Había abierto una pequeña puerta a su mundo interior. No podía forzarla. Tenía que esperar a que él me invitara a pasar. «Tu mami debe ser muy valiente, Mateo, y te quiere con todo su corazón. Es la más valiente de todas», afirmó con un orgullo feroz en su vocecita. «Ella me cuida. Me canta canciones bajito cuando él no está, canciones de estrellas y de barcos de papel, y me enseñó el juego». «¿El juego?», pregunté con suavidad, manteniendo mi tono casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Había llegado a algo importante. «Sí, el juego de la espera cuando él se enoja mucho». La palabra enoja era un eufemismo infantil para algo terrible, y ambos lo sabíamos. Ella me dice: «Mateo, mi solecito, ve a jugar afuera un ratito. Juega a ser el guardián del castillo, y no vuelvas hasta que yo ponga la señal en la ventana. Y entonces yo salgo, y espero, porque soy el guardián». La ingenuidad y la tragedia de sus palabras eran abrumadoras.
Habían convertido el terror en un juego de rol para proteger su mente infantil. Su madre, en medio de su propio infierno, había encontrado una manera de darle a su hijo un propósito heroico para que no se sintiera como una víctima abandonada. Era un acto de amor y de una inteligencia emocional sobrehumana. ¿Y cuál es la señal, Mateo? ¿Cuál es la señal de que ya puedes volver al castillo?, pregunté, conteniendo la respiración. Mateo dudó. Miró la puerta, luego a mí. Sus ojos oscuros me escrutaron, buscando la más mínima señal de traición. En mi rostro solo encontró la sinceridad de una anciana que compartía su vigilia bajo la lluvia. Es un trapito rojo. Ella lo cuelga en el picaporte de la ventana de la cocina, la que da al patio de atrás. Cuando veo el trapito rojo, significa que el monstruo se durmió y que ya puedo entrar. El monstruo, repetí en un susurro. Así le llamaba. Era la palabra perfecta. Sí, él es el monstruo, dijo con una certeza escalofriante. No le gusta que yo esté cerca cuando se enoja. Dice que los niños no deben oír cosas de grandes. Una vez no me salí a tiempo, y él le pegó más fuerte, por mi culpa. La culpa en su voz era una carga demasiado pesada para unos hombros tan pequeños. No, mi amor, no, 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 le dije, poniendo mi mano sobre la cobija, tocando su brazo. Escúchame bien, Mateo, nada de lo que hace ese hombre es tu culpa, nunca. ¿Me oyes? La maldad es de él, no tuya. Tú eres un niño bueno y valiente que está cuidando a su mamá. Eres un héroe, no un culpable. Tu mamá lo sabe, y yo lo sé también. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas del niño, mezclándose con las gotas de lluvia. No sollozaba, solo lloraba, liberando una presión que debía llevar dentro por mucho tiempo. Yo no intenté detenerlo, simplemente me quedé a su lado. Mi presencia un permiso para su dolor. Ahora lo tenía. La pieza clave que el comandante Morales, en su ceguera burocrática, no había querido buscar. Teníamos el testimonio, la mecánica de la tiranía, la señal, el trapito rojo. Pero esa señal solo aparecía cuando el peligro había pasado temporalmente. Nosotros necesitábamos crear una oportunidad para que ella pudiera dar la señal, o mejor aún, para que pudiera salir. Mateo, le dije, después de que sus lágrimas se calmaron. Eres el guardián más valiente que he conocido, pero a veces hasta los guardianes más valientes necesitan un ejército que los respalde. Mi amigo Genaro, el señor del impermeable amarillo, y el padre, el señor de sombrero, ellos y yo somos tu ejército. Pero para poder ayudar a tu mami a salir del castillo para siempre, necesitamos saber más. ¿El monstruo está ahí adentro ahora? Sí, asintió. Llegó en la tarde. Estaba enojado porque la comida estaba fría. Empezó a gritar, y mamá me hizo la seña. Y salí. ¿Y la puerta? ¿Tiene un candado por fuera?, preguntó, recordando la información de Genaro. Mateo negó con la cabeza. No por fuera, por dentro. Él le echa el pasador, y a veces, cuando se va por mucho tiempo, le pone la cadena, para que no se escape. Dice que la calle está llena de peligros y que él la está protegiendo. La perversión de la lógica era demencial. La protegía encerrándola. El castillo era una cárcel. Mi plan comenzó a tomar forma en mi mente. Una masa de ideas que necesitaba ser amasada y leudada. Necesitábamos sacar al monstruo de la casa. Crear una distracción lo suficientemente grande como para que él saliera, y entonces Isabel tendría una oportunidad. Gracias, Mateo. Gracias por confiar en mí. Lo que me has contado es el secreto más importante del mundo, y nos va a servir para rescatar a la reina del castillo, ¿sabes? Ahora quiero que te quedes aquí, abrigadito. Voy a hablar con mi ejército y vamos a preparar el plan de rescate. Ya no falta mucho, te lo prometo. La espera está por terminar.
Me levanté de mi sillita sintiendo el crujido de mis huesos, pero también una energía nueva. Dejé a Mateo envuelto en su cobija, con su sillita, un pequeño rey destronado esperando la liberación de su reino. Caminé con paso decidido hacia la esquina donde me esperaban mis dos generales. La lluvia me pareció menos fría, el viento menos violento. Ahora no luchábamos a ciegas, ahora teníamos un mapa dibujado con las palabras de un niño de 7 años. Al llegar junto a ellos, sus rostros interrogantes se volvieron hacia mí. «Ya sé cómo hacerlo», les dije, mi voz sonando extrañamente joven y fuerte en la noche lluviosa. «Tenemos que sacar a Ricardo de esa casa. Y sé exactamente cómo vamos a lograrlo». Les transmití todo lo que Mateo me había confesado: el juego, el monstruo, la señal del trapito rojo, la cerradura por dentro. Mientras hablaba, veía cómo la esperanza reemplazaba la frustración en sus ojos. Ya no éramos 3 ciudadanos impotentes, éramos un comando de rescate. El plan era arriesgado, pero sencillo en su concepción. Necesitábamos una emergencia creíble, algo que obligara a Ricardo a salir de su fortaleza. Un simple grito no bastaría. Tenía que ser algo que afectara su propiedad, su orgullo. «Su camioneta», dijo de pronto don Genaro, sus ojos brillando con una chispa de astucia. «Ese tipo adora su camioneta vieja más que a nada en el mundo. Es una Ford del 80 y tantos, pero la pule cada domingo. Si algo le pasara a su camioneta, se volvería loco», completó el padre Miguel. «Saldría como un toro de su corral. Pero ¿qué podemos hacerle? No vamos a dañarla de verdad». «No hace falta», dije yo. «Solo necesitamos que él crea que está en peligro. Necesitamos un buen actor, alguien que pueda armar un escándalo convincente». Y mi mente inmediatamente voló hacia una persona en el pueblo que había nacido para el drama. Doña Carmen, la viuda que vivía al final de la calle, cuya voz podía competir en decibeles con la sirena de los bomberos y cuyo talento para la exageración era legendario en todo San Jacinto. Ella era la pieza que nos faltaba, nuestro elemento sorpresa. La misión había cambiado. Ya no se trataba de convencer a la autoridad, se trataba de movilizar a la comunidad. La verdadera autoridad de un pueblo no reside en una oficina con un mapa en la pared, sino en los lazos invisibles que unen a sus gentes. Y yo estaba a punto de tirar de esos lazos con todas mis fuerzas. Dejé al padre y a don Genaro a cargo de la vigilancia y por 4ª vez me interné en las calles mojadas de mi pueblo, esta vez para reclutar al miembro más improbable y necesario de nuestro ejército. La noche aún era joven, y la batalla por San Jacinto apenas comenzaba. Doña Carmen vivía en una casita pintada de color rosa mexicano, con macetas de geranios que incluso bajo el aguacero parecían desafiar la tristeza del cielo con sus colores vibrantes. Su fama en el pueblo era dual. Por un lado, era conocida como la corredora de noticias, la fuente no oficial de todos los chismes y acontecimientos de San Jacinto. Su lengua, decían algunos, era más rápida que el viento del norte. Pero por otro lado, debajo de esa fachada de curiosidad y drama, había un corazón de oro. Era la primera en llevarle una sopa caliente a un enfermo, en organizar una colecta para una familia en apuros, en cuidar a los hijos de las vecinas. Era una fuerza de la naturaleza, y en ese momento yo necesitaba un huracán. Toqué a su puerta de metal, y el sonido retumbó en el interior. Escuché un «Ya voy, qué impaciencia, parece que se está quemando el mundo». La puerta se abrió de golpe y apareció Carmen, una mujer de mi edad, robusta, con el cabello teñido de un negro azabache y unos ojos vivaces que no se perdían detalle. Llevaba un mandil de flores sobre un vestido igualmente floreado. Al verme, empapada y con una expresión que debía ser de una seriedad sepulcral, su tono cambió de la irritación a la preocupación inmediata. «Elodia, mujer de Dios, ¿qué haces en la calle con este diluvio? Pásate,
Pásate, te vas a pescar una pulmonía. ¿Pasó algo? ¿Es tu panadería un cortocircuito? Su mente ya estaba barajando todas las catástrofes posibles. Estoy bien, Carmen, gracias, le dije entrando a su sala, que olía a canela y a café de olla. Pero necesito tu ayuda. Es lo más importante que te he pedido en la vida. La hice sentarse en su sofá de terciopelo rojo y, sin rodeos, le conté toda la historia. Empecé con el niño bajo la lluvia, mi conversación con él, el miedo en sus ojos. Le conté de su madre, Isabel, de la sonrisa triste. Le hablé de Ricardo, el monstruo. Le narré nuestra visita fallida al comandante Morales y la cobardía de la burocracia. Y finalmente le conté lo que Mateo me había confesado. El juego del guardián, la señal del trapito rojo, la prisión en la que vivían. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Carmen se transformaba. La curiosidad inicial dio paso a la indignación, y la indignación a una furia justa y protectora. Sus manos, que al principio jugueteaban con el borde de su mandil, se cerraron en puños sobre su regazo. Cuando terminé, Carmen se levantó de un salto, sus ojos lanzando chispas. Ese malnacido, ese desgraciado. Con razón esa pobre muchacha parece un fantasma, y tener a la criatura de esa manera, esto no tiene el perdón de Dios. ¿Y el inútil de Morales dice que no puede hacer nada? Claro que no puede, si nunca se levanta de su silla. Hay que hacer algo, Elodia. Hay que sacar a esa mujer y a ese niño de ahí ahora mismo. Y lo vamos a hacer, Carmen, pero necesitamos un plan donde tú eres la pieza principal. Le dije, mirándola fijamente. ¿Por qué yo? Soy una vieja chismosa, no una heroína, dijo, aunque en su tono había un dejo de orgullo. Necesito tu voz, Carmen. Necesito tu talento para el drama. Necesitamos crear una distracción para sacar a Ricardo de la casa, y la distracción tiene que ver con su camioneta. Le expliqué la idea que había surgido con don Genaro. La camioneta era el talón de Aquiles de Ricardo. Si él creía que algo grave le estaba pasando a su vehículo, saldría sin pensarlo 2 veces. Y ahí era donde ella entraba. Quiero que vayas a la esquina de la calle de Ricardo, y quiero que armes el escándalo más grande de tu vida. Grita que un borracho le dio un golpe a la camioneta. Grita que le rompieron un vidrio, que le están robando las llantas. Grita como si estuvieras viendo el fin del mundo. Necesitamos que tu voz llegue hasta el fondo de esa casa y lo haga salir corriendo. ¿Crees que puedas hacerlo? Carmen me miró, y una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de una actriz a la que le acaban de ofrecer el papel de su vida. ¿Que si puedo? Elodia, por favor, nací para esto. Mi difunto esposo, que en paz descanse, decía que yo podría convencer a las piedras de que se movieran si me lo proponía. Considera a ese monstruo fuera de su cueva. El plan comenzó a detallarse con una precisión militar. Nuestra pequeña célula de resistencia ahora tenía 4 miembros clave, cada uno con una función específica. Don Genaro sería el vigía principal. Se apostaría en un lugar desde donde pudiera ver tanto la camioneta de Ricardo como la puerta de su casa. Él daría la señal a Carmen para que comenzara su actuación. El padre Miguel se encargaría de la parte más importante, el santuario. Prepararía una habitación en la parte trasera de la casa parroquial, un lugar seguro y oculto donde Isabel y Mateo pudieran refugiarse una vez que salieran. Les tendría ropa seca, comida caliente y, lo más importante, la seguridad de que nadie podría encontrarlos allí. Carmen, por supuesto, sería nuestra sirena, el señuelo, y yo sería el equipo de extracción. En el momento en que Ricardo saliera de la casa, yo correría hacia la puerta, no a derribarla, sino a hablar con Isabel, a convencerla de que esa era su oportunidad, su única oportunidad de escapar. Sería el puente entre su prisión y su libertad, pero no podíamos hacerlo solos los 4. Necesitábamos ampliar nuestro círculo, necesitábamos los ojos y los oídos del barrio,
Necesitábamos crear un cordón de seguridad invisible. Le pedí a Carmen que usara su red de contactos, que llamara a doña Chole, la de la tienda de abarrotes, a don Pepe, el zapatero, a las hermanas Ramírez, que vivían justo enfrente de la casa de Ricardo. No les contaríamos todo el plan para minimizar el riesgo de que se filtrara. Solo les diríamos que estábamos preocupados por la familia, que íbamos a intentar hablar con ellos y que necesitábamos que estuvieran atentos, que si veían a Ricardo salir, simplemente observaran, que si intentaba volverse violento en la calle, hicieran ruidos, salieran a sus puertas, encendieran las luces, que sintiera la presión de la mirada colectiva. La vergüenza puede ser un arma poderosa. Carmen se puso a la obra de inmediato. Tomó su teléfono y, con la eficiencia de un general de 5 estrellas, comenzó a movilizar a sus tropas. Chole, habla Carmen. Oye, necesito que estés pendiente de la ventana. Sí, los nuevos. No te cuento ahora, pero es importante. Solo mantén las luces apagadas y mira. Su voz era un susurro conspirador, lleno de urgencia y misterio. En menos de 15 minutos había creado una red de vigilancia vecinal que el comandante Morales envidiaría. Mientras Carmen hablaba por teléfono, yo regresé con el padre Miguel y don Genaro para afinar los últimos detalles. Nos reunimos de nuevo bajo el alero de la tienda. La lluvia seguía siendo nuestra cómplice, ocultando nuestros movimientos y nuestras voces. Les expliqué el rol de Carmen y la red de vecinos. Vieron la genialidad de la estrategia. Estábamos convirtiendo la debilidad del barrio, el chisme, la curiosidad, en nuestra mayor fortaleza. Bien, dijo don Genaro asintiendo con aprobación. Entonces los tiempos son cruciales. Yo doy la señal, Carmen grita, Ricardo sale, él odia, tú entras. Padre, usted espera en la iglesia y los vecinos son nuestro seguro de vida. Que Dios nos acompañe, murmuró el padre Miguel, haciendo la señal de la cruz. Y que perdone nuestra artimaña, pues es por una causa justa. Dios perdona a los que actúan, Padre, no a los que se quedan sentados esperando a que los milagros les caigan del cielo. Respondí yo, sintiendo una convicción que nunca antes había experimentado. Mi fe no estaba en la oración pasiva, sino en la acción organizada, en la planificación meticulosa nacida de la compasión. Era la filosofía de Ramiro, la de sus libros, puesta en práctica en la situación más extrema. Con el plan trazado y los roles asignados, era hora de moverse. Nos dispersamos, cada uno a su puesto. Don Genaro caminó sigilosamente por la acera de enfrente, ocultándose en el zaguán oscuro de una casa abandonada que le daba una vista perfecta. Carmen, envuelta en un rebozo oscuro, se dirigió hacia la esquina, lista para su gran actuación. El padre Miguel se fue a toda prisa hacia la iglesia para preparar el refugio, y yo volví junto a Mateo. Me arrodillé de nuevo a su lado. La pequeña silla seguía ahí, la cobija seguía sobre sus hombros. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos de una expectación febril. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Mateo, escúchame con mucha atención, le dije, mi voz un susurro urgente. El rescate va a comenzar. Vas a escuchar a una señora gritar muy fuerte. No te asustes, es parte del plan. Es una amiga mía. Cuando escuches los gritos, quiero que mires la puerta de tu casa. El monstruo va a salir, tiene que salir, y cuando él salga, yo voy a ir con tu mami. Pero necesito que tú hagas algo muy importante por mí. ¿Qué? Preguntó, sus ojos fijos en los míos. Quiero que te quedes aquí, calladito. No te muevas, pase lo que pase. Eres el guardián, ¿recuerdas? Tu trabajo es el más importante de todos. Tienes que vigilar y esperar a que yo salga con tu mamá. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes ser el guardián más valiente de todos por unos minutos más? Él asintió con una seriedad solemne. Aceptó su rol en la operación con una madurez que me rompió el alma. Le di un apretón en el hombro, un gesto de comandante a soldado.
Luego me levanté y me posicioné al otro lado de la calle, junto a la pared de mi panadería, oculta en la sombra, con el corazón martillándome en el pecho como si quisiera salirse. La calle quedó en un silencio tenso, solo roto por la lluvia. Todos estábamos en nuestros puestos. El escenario estaba listo, los actores en posición, la red de vecinos alerta tras sus ventanas, el niño, nuestro catalizador, el testigo silencioso. Esperamos. La tensión era casi física, un nudo en la garganta. Miré hacia el zaguán donde estaba don Genaro. Apenas podía distinguirlo en la oscuridad. Luego miré hacia la esquina donde esperaba Carmen. No la veía, pero podía sentir su presencia como una bomba de tiempo a punto de estallar. Entonces vi un movimiento en la oscuridad. Era la mano de don Genaro. Hizo una señal, un gesto rápido. Era la hora. Un segundo después, la noche se rasgó con un grito agudo, penetrante, lleno de pánico y de furia. ¡Mijo! ¡Un borracho! ¡Un borracho! Le dio a la camioneta, le rompió todo el faro. ¡Ay, Dios mío! ¡Sálvese quien pueda! La voz de Carmen era magnífica, una obra de arte de la histeria. Sonaba tan real que por un segundo hasta yo me asusté. Le siguieron más gritos, una letanía de calamidades inventadas. «Le está dando patadas a la puerta. Llamen a la policía. Este animal va a desbaratar el coche». Esperamos conteniendo el aliento. La casa de Ricardo permaneció en silencio por un instante que se sintió como una eternidad. Luego, la luz del porche se encendió bruscamente, inundando la entrada de una luz cruda. La puerta se abrió con una violencia inaudita, golpeando contra la pared. Y de ella salió él, Ricardo. Era más grande de lo que recordaba, una masa de furia. Salió en camiseta y pantalones de pijama, con el pelo revuelto y el rostro congestionado por la rabia. Ni siquiera miró a su alrededor. Corrió directamente hacia la esquina de donde provenían los gritos, hacia su preciada camioneta. Era mi señal. El monstruo estaba fuera de la cueva. Sin pensarlo 2 veces, crucé la calle corriendo, mi corazón en la boca. La puerta principal había quedado abierta. Me deslicé adentro como una sombra. El interior de la casa estaba en penumbra. Olía a miedo y a comida rancia. En la pequeña sala, una silla estaba volcada y había un plato roto en el suelo. Ignoré el desorden y corrí hacia la parte de atrás, hacia donde Mateo me había dicho que estaba la cocina. Y allí la vi. Isabel. Estaba de pie junto al fregadero, congelada, con un trapo de cocina en la mano. Estaba pálida como un fantasma, con el pelo revuelto y una marca roja en la mejilla que empezaba a hincharse. Sus ojos, enormes y aterrorizados, se clavaron en mí. Estaba paralizada por el shock de ver a una extraña en su casa. «Isabel», le dije, mi voz un susurro rápido y urgente. «Soy Elodia, la de la panadería. No hay tiempo. Mateo está afuera. Te está esperando. Esta es tu oportunidad. Tienes que venir conmigo. Ahora». Ella no se movió. Solo me miraba, temblando. El miedo la tenía prisionera, más segura que cualquier candado. «No, no puedo», balbuceó. Él va a volver. Me va a matar. «No si no estás aquí cuando vuelva», le insistí, acercándome a ella. Tomé sus manos heladas entre las mías. «Escúchame, no estás sola. Todo el barrio está vigilando. Tenemos un lugar seguro para ti y para Mateo. Un lugar donde él nunca los encontrará. Pero tienes que ser valiente, tienes que dar este paso, por ti, por tu hijo. Mateo ha sido valiente por horas, esperando por ti bajo la lluvia. Ahora te toca a ti ser valiente por él. Vente conmigo, por favor». Mis palabras, la mención de Mateo, parecieron romper el hechizo de su terror. Una chispa de resolución apareció en sus ojos llorosos. Miró por la ventana de la cocina, hacia el patio oscuro, y entonces vi lo que tenía en la mano. Era un pedazo de tela. Un trapito rojo, la señal.
La estaba preparando cuando el grito de Carmen la interrumpió. Asintió. Un movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. «Mateo», susurró, como si su nombre fuera un ancla. «Sí, Mateo. Vamos por él», le dije. La tomé del brazo y, juntas, corrimos hacia la puerta principal. Cada segundo era una eternidad. En cualquier momento, Ricardo podía descubrir el engaño y volver. Al salir de la casa, el aire fresco de la lluvia se sintió como el primer aliento de una vida nueva. Escaneé la calle. Ricardo seguía en la esquina gritándole a una Carmen que ahora fingía estar asustada de él. Don Genaro seguía en su puesto. Las luces de varias casas estaban encendidas. Nuestro plan estaba funcionando. Corrí con Isabel hacia el otro lado de la calle, donde Mateo esperaba. Cuando el niño vio a su madre, su rostro se iluminó con un alivio tan puro, tan absoluto, que iluminó la noche oscura. «¡Mami!», gritó corriendo hacia ella. Se abrazaron en medio de la calle mojada, una imagen de desesperación y de amor infinito. Isabel lo besaba, lo tocaba, como si quisiera asegurarse de que era real. «Mi solecito, mi valiente guardián», sollozaba. «No hay tiempo para esto», dije, aunque me rompía el corazón interrumpirlos. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!». Agarré a Mateo de una mano, Isabel de la otra, y corrimos por la calle lateral, alejándonos de la escena del crimen, hacia la seguridad de la iglesia. Detrás de nosotros, los gritos de Ricardo comenzaron a cambiar de tono, de la furia a la confusión, al darse cuenta de que no había ningún borracho, ningún daño a su camioneta. Pero ya era tarde. Su reina y su príncipe habían escapado del castillo, y el monstruo, por primera vez, estaba solo en su reino de oscuridad. El refugio que el padre Miguel había preparado era más que una simple habitación. Era un santuario de paz en medio de la tormenta. Se encontraba en el ala más antigua de la casa parroquial, un área que rara vez se usaba, a la que se accedía por una discreta puerta lateral que daba a un pequeño jardín interior, oculto de las miradas de la calle. El padre nos esperaba en la puerta, con una lámpara de aceite en la mano que arrojaba un resplandor cálido y danzante sobre las paredes de piedra. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de alivio y ansiedad. Nos hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con un pesado cerrojo, un sonido que, a diferencia del de la casa de Ricardo, no significaba prisión, sino protección. La habitación era austera, pero acogedora. Olía a lavanda seca y a madera de cedro. Había 2 catres sencillos con sábanas limpias y mantas de lana gruesa dobladas a los pies. Sobre una pequeña mesa de madera, el padre había dispuesto una jarra de leche caliente, una canasta con pan dulce que seguramente había traído de mi panadería horas antes, y un plato de fruta fresca. En un rincón, una pequeña estufa eléctrica zumbaba suavemente, irradiando un calor que era un bálsamo para nuestros cuerpos helados y nuestros nervios destrozados. Era un oasis de calma después del caos. En cuanto entramos en el calor de la habitación, la adrenalina que nos había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo y a la cruda realidad de lo que acababa de suceder. Isabel se derrumbó en uno de los catres, sollozando sin control, liberando años de miedo, dolor y humillación reprimidos. Ya no era la mujer congelada por el terror, sino un ser humano que por fin se permitía sentir la magnitud de su sufrimiento. Mateo, que no se había separado de ella ni un segundo, se acurrucó a su lado, abrazándola con sus bracitos, intentando consolarla, invirtiendo los roles de protector y protegido. «Ya no llores, mami. Ya estamos a salvo. La señora Elodia nos salvó», le susurraba, su vocecita una mezcla de agotamiento y alivio infantil. Mientras tanto, yo me sentía como si hubiera corrido un maratón. Mis piernas temblaban y sentía cada uno de mis 72 años. Me senté pesadamente en el otro catre, observando la escena.
El padre Miguel, con una delicadeza infinita, se acercó a Isabel. No dijo nada, simplemente puso una mano sobre su hombro, un gesto de presencia silenciosa y de compasión. Le dio espacio para su dolor, entendiendo que las lágrimas eran una limpieza necesaria, un bautismo para su nueva vida. Minutos después, la puerta se abrió sigilosamente y entraron don Genaro y doña Carmen, sus rostros enrojecidos por la carrera y la emoción. Habían esperado a que estuviéramos a salvo para unirse a nosotros. Carmen, que minutos antes era una furia de la naturaleza, ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a Isabel y sin decir palabra la abrazó. Un abrazo de madre a hija, de mujer a mujer. «Ya pasó, mi reina. Ya pasó todo», le murmuraba acariciándole el cabello mojado. «Estás con nosotros ahora. Nadie te volverá a hacer daño». Don Genaro se quedó junto a la puerta, su impermeable goteando sobre las baldosas. «Todo salió bien», nos informó en voz baja. Ricardo descubrió el engaño, se dio cuenta de que su camioneta estaba intacta, empezó a gritar como un loco, buscando al supuesto borracho. Luego corrió de vuelta a su casa. Lo vimos entrar, y unos segundos después lo oímos gritar tu nombre, Isabel, un grito de furia. Salió a la calle de nuevo, mirando para todos lados como un animal enjaulado, pero para entonces las luces de media calle estaban encendidas. La gente estaba en sus puertas, mirándolo, en silencio. Se sintió observado, acorralado. La vergüenza hizo su trabajo. Se metió de nuevo a la casa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. «¿Y qué pasó después?», preguntó el padre Miguel. Se quedó adentro unos minutos, luego salió, se subió a su camioneta y se fue a toda velocidad, haciendo chillar las llantas. Parecía que se lo llevaba el diablo, concluyó Genaro. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Estaba hecho. Habían ganado tiempo, pero sabíamos que no sería permanente. Un hombre como Ricardo no se rendiría tan fácilmente. Su orgullo herido lo convertiría en una bestia aún más peligrosa. «No volverá esta noche», dijo el padre Miguel con certeza. «Irá a beber, a alimentar su rabia, pero volverá, mañana o pasado. Tenemos que estar preparados». «Isabel, hija», dijo, volviéndose hacia ella, que había dejado de sollozar y ahora nos miraba con ojos hinchados pero lúcidos. «Necesitamos que nos cuentes todo. Para poder ayudarte de verdad, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Y para poder detenerlo legalmente, necesitamos tu testimonio. El comandante Morales no podrá ignorar la palabra de la víctima». Isabel asintió lentamente. Tomó un sorbo de la leche caliente que Carmen le ofreció. El calor pareció darle fuerzas. Se sentó más erguida en el catre, con Mateo todavía pegado a su costado como una lapa. Y entonces comenzó a hablar. Su voz, al principio un susurro quebrado, fue ganando fuerza a medida que desataba los nudos de su historia. Nos contó cómo había conocido a Ricardo, un hombre encantador al principio, lleno de promesas y de atenciones. Se casó enamorada, creyendo que había encontrado a su príncipe azul. Pero el encanto se desvaneció pronto, dando paso al control. Primero fueron celos sutiles, comentarios sobre su ropa, sobre sus amistades. Luego, el aislamiento. La convenció de dejar su trabajo, de cortar lazos con su familia, diciéndole que él podía darle todo lo que necesitaba. Se mudaron a San Jacinto bajo el pretexto de empezar de nuevo, pero la verdadera razón era alejarla de cualquiera que pudiera ayudarla. Y entonces comenzaron los golpes. La primera vez fue por una comida que se quemó. Un bofetón que la dejó tan aturdida por la sorpresa como por el dolor. Él lloró después, le pidió perdón, le juró que nunca volvería a pasar. Y ella le creyó. Pero pasó de nuevo. Y de nuevo, por cualquier motivo o por ninguno, los golpes se volvieron más frecuentes, más brutales.
La violencia psicológica era constante, insultos, humillaciones, amenazas. La encerraba en la casa cuando se iba, para protegerla, decía él. Controlaba cada centavo, cada llamada telefónica. La había convertido en una esclava en su propio hogar. Lo peor era el miedo por Mateo, confesó, su voz temblando. Intentaba protegerlo, que no viera, que no escuchara. Por eso inventé el juego del guardián, para que él sintiera que tenía un poder, que no era solo una víctima, para que estuviera fuera cuando Ricardo perdía el control. Pero él escuchaba. Los niños siempre escuchan, y veía las marcas en mi cara, en mis brazos. A veces, por la noche, venía a mi cama y me tocaba los moretones con sus deditos, como si quisiera curarlos con su tacto. Y me preguntaba, ¿te caíste otra vez, mami? Y yo tenía que mentirle. Esa era la peor tortura de todas. Mentirle a mi propio hijo. Mientras hablaba, un silencio reverente se apoderó de la habitación. Estábamos siendo testigos de la confesión de un alma que había sobrevivido al infierno. Cada palabra era una prueba, una pieza más del rompecabezas de horror que el comandante Morales se había negado a ver. Yo sentía una mezcla de compasión infinita y una rabia fría y dura como el acero. Carmen lloraba en silencio. Don Genaro apretaba los puños, su rostro una máscara de indignación. El padre Miguel escuchaba con la gravedad de un confesor que absuelve no los pecados de la víctima, sino los del mundo que permitió su sufrimiento. Cuando Isabel terminó su relato, el agotamiento la venció por completo. Sus párpados se cerraron y su cuerpo se relajó en un sueño profundo e instantáneo, el primer sueño sin miedo que tendría en años. Mateo, al ver a su madre dormida y en paz, también se rindió al cansancio, acurrucándose a su lado, su respiración volviéndose lenta y regular. Por fin, el guardián podía descansar. Los cuatro nos quedamos mirándolos, dos figuras acurrucadas en un catre, un cuadro de agotamiento y de esperanza. Ahora tenemos lo que necesitamos, dijo el padre Miguel, rompiendo el silencio. Mañana por la mañana, a primera hora, iremos de nuevo a ver al comandante Morales, no los cuatro. Iré yo solo. Le llevaré el testimonio de Isabel. Le exigiré, en nombre de Dios y de esta comunidad, que emita una orden de restricción y que abra una investigación. Ya no podrá decir que no tiene pruebas. La prueba está aquí, durmiendo, con las marcas de la violencia en su rostro y en su alma. ¿Y si se niega de nuevo?, preguntó Carmen. No se negará, afirmé con una convicción absoluta, porque esta vez no irá solo el padre, irá la voz de todo el pueblo. Carmen, tú y yo nos encargaremos de eso. Mañana, antes de que el padre llegue a la comandancia, la plaza estará llena. No con pancartas ni con gritos, con gente, con presencia silenciosa. Hombres y mujeres de San Jacinto, parados frente a la comandancia, observando, esperando. Morales tendrá que elegir entre hacer su trabajo o enfrentar la vergüenza pública ante todo el pueblo que le paga su sueldo. Y créanme, hasta el hombre más perezoso elige el trabajo antes que la humillación pública. Mi plan, mi estrategia, se estaba expandiendo. La batalla no había terminado con el rescate, apenas había comenzado la fase de consolidación de la victoria. Y así fue. La noticia del rescate y de la verdadera historia de Isabel y Mateo corrió por San Jacinto esa noche como un reguero de pólvora, a través de la red telefónica que Carmen había activado. La indignación colectiva fue un fuego que ni la lluvia podía apagar. A la mañana siguiente, un sol tímido se abría paso entre las nubes, como si la naturaleza misma quisiera ser testigo del cambio. Cuando el padre Miguel caminó hacia la comandancia, no lo hizo solo. Detrás de él, a una distancia respetuosa, caminaba una multitud. Éramos 50, luego 100 personas. Comerciantes que habían cerrado sus tiendas por una hora, amas de casa con sus mandiles puestos, campesinos que habían venido del campo. Estábamos todos ahí. Nos paramos en la plaza, en silencio, mirando la puerta de la comandancia. El comandante Morales
al asomarse por la ventana y ver la multitud silenciosa, se puso pálido. Cuando el padre Miguel entró en su oficina, ya no encontró a un burócrata fastidiado, sino a un hombre asustado. El poder había cambiado de manos. La ley no escrita de la comunidad se había impuesto sobre la ley escrita de sus códigos. Esa misma mañana se emitió una orden de restricción contra Ricardo. Se le prohibía acercarse a Isabel, a Mateo, a mi panadería y a la iglesia. La policía fue a buscarlo a su casa, pero ya no estaba. Se había ido, como la rata cobarde que era. La victoria era nuestra. Una victoria silenciosa, forjada en la lluvia, nacida de la observación de una anciana, del coraje de un niño, de la astucia de un ferretero, de la voz de una chismosa de buen corazón y de la fe de un cura. Habíamos demostrado que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en sus autoridades, sino en su capacidad de unirse para proteger a los más vulnerables. Habíamos formado una mente maestra y habíamos movido montañas. La tormenta había pasado, y en San Jacinto de las Lluvias, por primera vez en mucho tiempo, brillaba el sol. Las semanas que siguieron al rescate fueron como ver el lento amanecer después de una noche demasiado larga. La vida en San Jacinto de las Lluvias recuperó su ritmo apacible, pero algo había cambiado fundamentalmente en el tejido de nuestra comunidad. La indiferencia había sido reemplazada por una vigilancia atenta y solidaria. La gente se saludaba con más calidez, se preguntaban unos a otros cómo estaban y lo hacían con un interés genuino. La experiencia nos había unido, recordándonos que el bienestar del vecino es también el nuestro. La historia de Isabel y Mateo se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que el coraje puede encontrarse en los lugares más inesperados, en un niño que monta guardia bajo la lluvia, en una panadera que se niega a mirar hacia otro lado. Isabel y Mateo se quedaron en el refugio de la casa parroquial durante casi un mes. El padre Miguel les dio todo el tiempo que necesitaron para sanar, lejos de las miradas curiosas y de los recuerdos dolorosos. Durante esos días, un pequeño ejército de mujeres del pueblo, liderado por la incansable doña Carmen, se organizó para cuidarlos. Unas llevaban comida, otras ropa, otras simplemente se sentaban a conversar con Isabel, tejiendo una red de apoyo femenino que era más fuerte que cualquier terapia. Yo iba todos los días después de cerrar la panadería. Llevaba pan recién hecho y me sentaba con Isabel mientras Mateo jugaba en el jardín interior de la iglesia, persiguiendo lagartijas y descubriendo la alegría simple de ser un niño sin miedo. En nuestras conversaciones vi a una nueva mujer emerger. La Isabel asustada y temblorosa fue dando paso a una mujer reflexiva, fuerte y con una voluntad de hierro. Hablaba de su futuro, no con miedo, sino con una determinación tranquila. Quería trabajar, ser independiente, construir un hogar seguro para su hijo. Nunca más, Elodia, me dijo un día, sus ojos claros y firmes, nunca más permitiré que nadie me quite la voz ni la dignidad. He aprendido la lección de la manera más dura, pero la he aprendido. Viendo esa llama en sus ojos, recordé una de las enseñanzas de los libros de Ramiro. La adversidad puede ser una bendición disfrazada si uno tiene el coraje de extraer de ella la semilla de un beneficio equivalente. Isabel estaba haciendo exactamente eso. Estaba convirtiendo las cenizas de su pasado en los cimientos de su futuro. Fue entonces cuando le hice una propuesta. Mi panadería ha crecido mucho, Isabel, le dije. Mis viejos huesos ya no dan para tanto. Necesito ayuda. Alguien de confianza, alguien con manos trabajadoras y un corazón fuerte. Me gustaría enseñarte el oficio. Podrías empezar ayudándome con las entregas, con la limpieza, y poco a poco te enseñaría a amasar, a hornear. Podrías aprender un oficio que siempre te dará para comer, a ti y a Mateo, y podrías trabajar cerca de él. La escuela está a 2 cuadras. ¿Qué me dices?
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. ¿De verdad haría eso por mí, doña Elodia? Después de todo lo que ha hecho ya... No lo hago por ti, o no solo por ti, le respondí con sinceridad. Lo hago por mí también. Desde que Ramiro se fue, la panadería ha sido mi ancla, pero a veces me siento sola en mi barquito. Me vendría bien una buena compañera de viaje. Y así fue como Isabel se convirtió en mi aprendiz, mi socia, mi segunda hija. Encontramos una pequeña casita para ella y Mateo al final de mi calle, un lugar modesto pero lleno de luz. La comunidad entera ayudó a amueblarla. Don Genaro regaló la pintura, doña Carmen organizó una colecta para los muebles, el padre Miguel consiguió una beca para que Mateo pudiera asistir a la escuela parroquial. Fue un esfuerzo colectivo, una declaración de que Isabel y Mateo ya no estaban solos, eran nuestros. Los primeros días en la panadería, Isabel era tímida, casi temerosa de tocar la masa, como si no se sintiera digna. Pero yo fui paciente, como con mis levaduras. Le enseñé a sentir la textura, a escuchar el sonido de la masa al ser golpeada, a respetar los tiempos de reposo y de fermentación, y poco a poco floreció. Sus manos, que antes solo habían conocido el trabajo doméstico forzado y el dolor, se volvieron ágiles y expertas. Descubrió que tenía un talento natural, una sensibilidad especial para la repostería. Pronto, sus polvorones eran más pedidos que los míos, y yo no sentía celos, sino un orgullo inmenso, el orgullo de una maestra que ve a su alumna superarla. Mateo también se transformó. El niño silencioso y asustado se convirtió en un torbellino de energía y risas. Después de la escuela, venía a la panadería. Hacía sus tareas en una mesita que le pusimos en un rincón y luego ayudaba, cubriéndose de harina de pies a cabeza mientras intentaba hacer figuritas con los recortes de masa. Su risa se convirtió en la música de fondo de El Milagro. A veces lo encontraba mirando por la ventana, pero ya no con miedo, sino con la curiosidad de un niño que ve pasar el mundo. La lluvia ya no era un presagio de terror, sino una oportunidad para saltar en los charcos. Un par de meses después de su huida, tuvimos noticias de Ricardo. El comandante Morales, ahora mucho más diligente, nos informó que había sido arrestado en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Lo detuvieron por una pelea de borrachos en una cantina. Al investigar sus antecedentes, saltó la orden de San Jacinto. Fue juzgado y condenado por violencia doméstica y privación ilegal de la libertad. Recibiría varios años de cárcel. La noticia trajo una sensación de cierre definitivo, de justicia cumplida. Isabel recibió la noticia con una calma solemne. No hubo alegría ni odio en su reacción, solo el alivio de saber que el monstruo estaba enjaulado y que la puerta de su pasado se había cerrado para siempre. Mi vida también había encontrado un nuevo propósito. Había pasado de ser una viuda solitaria que vivía de los recuerdos a ser el centro de una nueva familia, pequeña e improvisada, pero llena de amor y de futuro. La panadería ya no era solo mi ancla, era un faro, un lugar donde la resiliencia se horneaba cada día en forma de pan. Me di cuenta de que el principio más importante de todos, el que resumía todas las enseñanzas de Napoleon Hill y de la vida misma, era el de servir a los demás. Al ayudar a Isabel y a Mateo, me había ayudado a mí misma de una manera que nunca hubiera imaginado. Había llenado el vacío que dejó Ramiro, no con un reemplazo, sino con un nuevo tipo de amor, un amor que se expandía y se multiplicaba. Una tarde, un año después de aquella noche de tormenta, yo estaba sentada fuera de la panadería, en una banca que habíamos puesto en la acera. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Isabel estaba adentro, cantando una canción alegre mientras sacaba una bandeja de conchas del horno. El olor era glorioso.
Mateo jugaba en la calle con otros niños del barrio, su risa clara y fuerte. De repente, unas nubes grises comenzaron a juntarse en el horizonte y cayeron las primeras gotas de lluvia, una llovizna suave y refrescante. Vi a Mateo detener su juego y mirar hacia el cielo con el rostro levantado, dejando que las gotas le mojaran la cara. No había ni una sombra de miedo en él. Sonrió. Luego corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Abuela Lodia», me dijo, usando el apodo que me había puesto. «Está lloviendo». «Sí, mi amor, está lloviendo», le respondí, acariciándole su cabello húmedo. «¿Podemos ir a caminar bajo la lluvia?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. Isabel salió en ese momento secándose las manos en el delantal. Escuchó la pregunta de su hijo y sonrió. Era una sonrisa genuina, que le llegaba hasta los ojos y los iluminaba desde adentro. Miró a Mateo, luego a mí, y asintió. «Claro que sí, mi solecito. Vamos a caminar bajo la lluvia». Y los tres, tomados de la mano, caminamos sin rumbo por las calles de San Jacinto, mientras la lluvia nos limpiaba, nos bautizaba, recordándonos que después de cada tormenta, por más oscura y violenta que sea, siempre, siempre vuelve a salir el sol. Y que a veces un niño parado bajo la lluvia no es una señal de tragedia, sino el comienzo de un milagro. Y así termina nuestra historia de hoy. Una historia que nos recuerda la fuerza que tenemos cuando nos unimos como comunidad. ¿Qué les pareció el valor de Elodia y la increíble resiliencia de Isabel y el pequeño Mateo? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Denle un me gusta si esta historia tocó su corazón y compártanla con alguien que necesite un recordatorio del poder de la bondad. Y cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo? Nos llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Les mandaremos un abrazo muy especial en nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!